Hola, en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante, se trata de la literatura. Principalmente nos vamos a centrar en la obra denominada ¿Dónde está la franja amarilla? La respuesta a esta pregunta es bastante sencilla, en la carretera, pero estos normalmente deberían ir con pintura reflectante, pero no reflejan, así que de noche no se ve. Bueno, para dar inicio es fundamental conocer un poco más al respecto del libro. Este fue escrito en el año 1996 por el escritor colombiano William Ospina. La obra se encuentra escrita en un estilo ensayístico y se encuentra dividida en 4 capítulos, en los que el autor trata de explicar el motivo por el cual Colombia, siendo un país tan privilegiado en cuanto a su riqueza natural y biodiversidad, no es un país próspero como debería ser, sino que todo lo contrario, es un país lleno de injusticias, desigualdad y pobreza, algo que lastimosamente resulta ser muy cierto. Para conseguir esto, realiza un recorrido a través de la historia de la nación, a través de varios puntos de gran importancia, en los cuales indica la existencia de un Estado que presuntamente nunca se ha sentido identificado con el país y el pueblo al que pertenece, el que también debería defender los derechos de las personas, y según el autor, es todo lo contrario. El Estado no sirve para esto y lo único que hace es velar por sus propios intereses. Para comprender con mayor claridad la situación de Colombia a través de los años hay que remontarnos a sus inicios. Colombia es un estado que en sus inicios como república se fundamentó con el ejemplo de la Revolución Francesa y de la Declaración de los Derechos del Hombre, adquiriendo sus ideas de libertad e igualdad. Pero esto, según el autor, se quedó simplemente como una justificación de los ideales de una joven nación Pero esto, según el autor, en sus propias palabras, simplemente se quedó como una justificación de los ideales de una joven nación que jamás se ha materializado, ya que el Estado colombiano, a diferencia del Estado francés, no garantiza el derecho a llevar una vida digna, ni cuenta con los mecanismos estatales necesarios para corregir sus errores y hacer que la voz del pueblo se haga sentir. Según lo relata el autor del ensayo, es en este momento donde la sociedad tiene obligación de desarrollar un papel activo, basándose fundamentalmente en la idea de que está exigiendo lo que por derecho le corresponde, como podemos evidenciarlo en el siguiente fragmento. No es el Estado el que puede cambiar la sociedad, sino al contrario, la sociedad es la única que debe cambiar al Estado, no solo su administración y sus funcionarios, sino su estructura y su lógica. Para comprender mejor el porqué de las ideas que William Ospina plasma en su libro, es relevante conocer también su posición política. Pues este ha adoptado posiciones políticas denominada progresista, ya sabemos qué significa esto y cómo funcionan en la práctica. Y es que estas autodenominadas ideas progresistas se basan en principios un poco dudosos. El autor ha manifestado su apoyo a la revolución bolivariana, liderada desde Venezuela por Hugo Chávez, de quien dijo: bien podría haber hecho algo mucho más profundo y perdurable que inventar el socialismo del siglo XXI. Es posible que haya inventado la democracia del siglo XXI. Cierro comillas. También ha manifestado en repetidas ocasiones su apoyo a una salida negociada del conflicto armado en Colombia y de los acuerdos de paz. Bueno, ya conociendo esto, podemos entender el porqué de todas las ideas expresadas en su libro. Si bien es cierto, la gran mayoría son bastante verídicas, haciendo alusión a la mala administración y a casos de corrupción, el autor solo se centra en criticar todo lo que ha hecho mal el país en su historia, más no en buscar posibles soluciones a estos problemas. Pues propone dejar de un lado las diferencias políticas plasmadas a través de los colores de los partidos políticos y trabajar en un gran proyecto nacional de unidad social en el que quepan todos los colombianos. Bastante razonable. Y sobre todo posible, solo hay que cambiar la mentalidad de algunos millones de ciudadanos y listo, fácil. En conclusión, este artículo resulta siendo el típico discurso progresista, que ataca y critica cientos de aspectos históricos, económicos y políticos, en ocasiones acertados, en otros que al fin y al cabo, en teoría. En conclusión, este discurso resulta siendo el típico discurso autodenominado progresista, que ataca y critica cientos de aspectos históricos, económicos y políticos, en ocasiones acertados, en otros no,
que al fin y al cabo en la teoría suena tan bien y en la práctica termina siendo una esperada excepción para la gran mayoría de ciudadanos. Más que ser un artículo ensayístico, este artículo parece más una publicidad política. Bueno, con esto hemos concluido el video. Muchas gracias.